Pues vamos a ver si nos lee la noticia principal que queremos comentar. Bueno, yo la he propuesto y Gabriel la aceptó, que es la de Polonia. Dado que no está José María Alonso y no puede, leerá una nota que nos mandó José María Alonso antes de que se produjera la noticia que hoy difunde toda la prensa. Así que, bueno, es que se venía ya gestando. Desde hace más de una semana estaba gestándose esto. Venga, Pero vamos a noticia. verlo. Muy bien. En la página 6 del diario El País encontramos la siguiente noticia, 2 columnas. La Unión Europea lanza hoy un proceso contra Polonia. La Comisión inaugura un mecanismo frente a violaciones del Estado de Derecho. Esta es la noticia principal, don Antonio. Si me permitís dar un poquitín más en detalle la información, porque tal y como la da la prensa española es quizá no tan precisa, pero hay una motivación absolutamente concreta de esa intervención de la Juncker UE, y de la Comisión, que es la ley de medios de comunicación que acaba de aprobar Polonia. El miércoles y el jueves pasado, lo que se ha aprobado es una ley que pone la designación de los cargos directivos de la televisión y de la radio pública directamente en manos del ministro de Finanzas. ¿Y en España? Hay comisiones, en todos los países de la UE está establecido que hay comisiones. Una ley de hace 2 años. Que hay comisiones de los medios que son las que se encargan de hacer ese nombramiento. Claro, un nombramiento directo por parte del ministro de Finanzas de los máximos responsables de la información, los de que tienen más influjo sobre la población, como son los de la televisión pública y la radio pública, efectivamente plantea unos problemas tremendos. Sí, pero sabemos que eso es una hipocresía, porque de hecho en España la televisión pública está en manos del gobierno. Está en manos... Es que lo de la comisión no sirve para nada. Está en manos del poder constituido, es decir, está en manos del gobierno. Proporcionalmente del gobierno, está en manos de las grandes fuerzas políticas. Y sin duda es un instrumento de actuación política. Pero el establecer formalmente que sea el ministro de Finanzas quien nombre al director de la televisión y la radio, hombre, es un poco bestia. Pero, Gabriel, yo creo que por lo menos no engañan a nadie, ¿no? Exactamente. No, engañar. Yo lo veo mejor. Lo de Polonia es igual que lo que pasa en toda Europa continental. Y por lo menos es cínico. En cambio, Europa es hipócrita, es mentira. Y la hipocresía, claro, la hipocresía en teoría es mejor que el cinismo, en teoría. Pero en el cinismo no nos engaña. Y la hipocresía sí. Yo pienso igual que tú, Pedro. Yo creo que, como dicen siempre, que no sé si era Platón, que la peor mentira es la que tiene apariencia de verdad. Y aquí tienen no, mucho... no era, no. O no sé qué fue. Era mucho consejo, mucho rollo, pero al final, un consejo de televisión, luego hay una comisión para regular el contenido y un montón de rollos de estos, pero que al final quedan en nada. Al final el director de Radio Televisión Española, Gabriel, lo sabrá mucho mejor que yo, pero creo que lo nombra directamente el gobierno, ¿no? El director, por lo menos. Sí, no, yo de televisión española no sé nada, vamos, por no tener no tengo ni televisor, o sea... Claro, pues haces bien. Ni alemana ni nada, en ningún lado. Bueno, yo voy al fondo. El fondo es tremendo. La Comisión Europea, presidida por Juncker y 27 comisarios más, han decidido aplicar a Polonia una disposición tomada hace poco tiempo, 2 años, considerando que Polonia está violando, infringiendo el Estado de Derecho. Yo no sabía que era por el tema que tú has dicho. Ese tema es el nombramiento y la destitución, es decir, en estos momentos queda en manos del ministro de Finanzas la atribución exclusiva tanto de designar como de destituir a los responsables de la televisión y la radio pública. De acuerdo. No califiquemos ya la medida ni comparemos con lo que hay. Vamos a ser... Ejemplar no es. No, hombre, por Dios. Vamos a ver. Esto es un nuevo procedimiento que es la primera vez que lo aplican. Se inicia un procedimiento en que está acusada el Estado de Polonia, el gobierno de Polonia, formalmente de una violación del concepto Estado de Derecho, ahora hablaremos de él, de Estado de Derecho, y el peligro que tiene Polonia es que la sancionen en última instancia con una pena que es despojar a Polonia de sus derechos de voto dentro de la Unión Europea. Figuraros lo que ha significado esta iniciación de este proceso. Vamos a ver, ¿qué es Estado de Derecho? ¿Quién define el Estado de Derecho? ¿Quién? ¿Juncker? ¿La Unidad Europea? ¿Pero qué saben ellos del Estado de Derecho? ¿España? ¿Un Estado de Derecho? ¿España? ¿Pero eso qué es? Si Estado de Derecho es un pleonasmo, no significa nada. No hay ningún Estado del mundo que no haya sido de derecho. Incluso Gengis Khan tenía, aunque era
Pero claro, pero eso por definición, ¿no? El Estado Lo estoy diciendo. es una máquina de poder. Sin derecho no Una existe. máquina de poder no funciona si no tiene reglas. Si no tiene ley, reglas, bueno, Reglas. es que no ha habido. Hitler, Franco, Stalin eran estados de derecho. Hombre, Sí, Stalin y Hitler matando en el Holocausto 6 millones. Era estado de derecho. pero hombre, claro, por eso la conferencia de Wannsee lo que hace es precisamente es codificar cuáles van a ser las reglas y procedimientos de la Shoah, del exterminio. Naturalmente. Bien, me río porque es que son unos ignorantes tan grandes que incluso estos alemanes no saben que el creador de la expresión Estado de Derecho, que es un alemán que se llama Robert von Moll, en 1870, 78, 80, no me acuerdo bien el año, creó la expresión Estado de Derecho para distinguirla del Estado policíaco. Y ahí sí se entiende. Es un Estado donde no hace falta tener el policía al lado de cada ciudadano para que cumpla las leyes. Y se llama Estado de Derecho por oposición a Estado policía. Pero el Estado policía también tiene leyes. Ese es el tema, que Estado de Derecho son todos. Ahora bien, si se toma ahora la expresión Estado de Derecho como algo privilegiado, singular, que lo tiene la Unión Europea, pero que no lo tiene Polonia, el conflicto es tan grave que eso, unido a la situación de los refugiados, al retroceso de la señora Merkel, al triunfo, hasta ahora, no triunfo, porque David Cameron quiere permanecer en la UE, pero está cada día más cerca de salirse de ella, porque el crecimiento en el Reino Unido de los opositores a permanecer dentro de la UE es cada día mayor, y esa batalla la está perdiendo Cameron. Unido todo esto con el problema del terrorismo y de los refugiados, hace que Putin ya esté claramente apostando a la desunión y la destrucción política, claro, de la Unión Europea. ¿Y qué hace? ¿Estados Unidos la está apoyando? ¿La va a favorecer? Si Rusia y Estados Unidos van a favorecer ¿qué? ¿La construcción de Europa? No. ¿Quién está destruyendo Europa? ¿Por qué Europa hoy es menos que nada? Menos que cero. ¿Por qué hoy es negativa Europa como nunca lo ha sido desde la creación de la comunidad del carbón y el acero? ¿Por qué? Porque es inútil como unión. Sí, tendrá ventajas, claro, para los agricultores, para repartir dinero, para poner impuestos. Sí, pero política e Unión Europea no es una potencia internacional. ¿Para qué existe entonces la Unión Europea? Bien. Antonio, creo que le voy a hacer una pregunta que Venga, creo no, Pedro, que es pertinente, porque estoy leyendo en el Spiegel que quiero que usted me lo aclare, y don Gabriel, si tiene el gusto también, de que ellos en Alemania espetan existe un riesgo claro de una violación de los derechos fundamentales en Polonia, por un lado. Pero lo segundo que me ha sorprendido, y quiero que me aclare, es que existe, según ellos, una violación grave y persistente de los valores fundamentales de la Unión Europea. Yo eso no sé lo que es. No sé si me lo puedo... En lo que se refiere en concreto al motivo que ha desencadenado el conflicto, supongo que lo que hace referencia al Spiegel será a la violación de los principios de libertad de prensa, porque efectivamente se trata de una medida que pone los aparatos de prensa de más peso, de más generación de consenso público, en manos directas del Poder Ejecutivo, en manos directas del Gobierno y concretamente de un ministro. Yo creo que si se evita la retórica y si se evita hablar de violación del Estado de Derecho y sencillamente se dice que los criterios de la Unión Europea respecto de la libertad de prensa no encajan con la ley polaca, pues sí estaríamos enunciando algo que es casi una evidencia. Bien, la prensa, en España al menos, el informe de Lucía Avellán, desde Bruselas, sí se hace constar que el gobierno de Beata Szydło, que ese nombre tan... Bueno, ya sabéis que yo no pronuncio bien ningún apellido extranjero. Los polacos no creo que los pronuncie bien nadie. Bien, pues el gobierno de Beata, que es la muñeco manejada por Jarosław Kaczynski, que sabéis muy bien quién es, el gemelo que sobrevivió al accidente de avión, y que es un claro nacionalista. Eso no hay duda. Lo que el gobierno polaco hoy es nacionalista, defendiendo ante todo lo que cree que son intereses de Polonia compatibles con pertenecer a la Unión Europea. Cosa que, si me permites, Antonio, hay que entender muy específicamente en todo lo que se refiere a todos los países del este de Europa. Estamos ante países que han sufrido durante casi medio siglo una opresión imperialista atroz, feroz, por parte de la Unión Soviética.
que durante medio siglo han visto completamente pisoteadas sus derechos nacionales, sus peculiaridades nacionales, se han visto sometidos a la situación de países dependientes y casi coloniales. Entonces hoy en todos esos países, ya sea Polonia, ya sea Hungría, ya sea Checoslovaquia, en todo lo que es el antiguo este, la conciencia nacional es muy fuerte, porque para ellos el haberse liberado de medio siglo de dictadura impuesta desde el exterior tiene como consecuencia un valor inmediato, que es el valor de la recuperación de la nación. Eso indica que son países sanos. Pues tú date cuenta, aquí después de 40 años de dictadura, ¿qué recuperación de la nación hemos tenido? Cero. Al contrario, hemos retrocedido. El sentimiento nacional español no existe. Estoy de acuerdo con lo que palabras de Albiac, y lo que voy a continuar mi argumentación es que el gobierno no ultranacionalista, no, el gobierno nacionalista de Jaruzelski Kaczynski no tiene miedo, no se ha achantado ante la amenaza de la Unión Europea, que es verdad que lo que ha motivado esta apertura de este expediente es la ley de medios, no solo de la televisión, se llama ley de medios. Pero bien, de acuerdo, no se ha achantado y le ha plantado cara de verdad, se ha enfrentado en serio, hasta el punto que en este propio informe emplea la palabra contraataque. Pero es cierto, no es la palabra de la periodista, es que las palabras literales, entrecomilladas, que ha dirigido a la Comisión, a Juncker, al presidente, en dos cartas, la primera la semana pasada y esta de hoy, es que el ministro de Justicia, Ziobro, ataca directamente que son acusaciones injustificadas y que las conclusiones de Bruselas son injustas, que es un intento, y Timmermans es un intento de ejercer presión sobre las autoridades nacionales. Y esa es la carta a la que ha tenido acceso el país, que la publican entrecomillados. Esto es un ataque de verdad, una oposición seria, la más seria que ha tenido nunca la Unión Europea desde que se creó. Es un Estado que de verdad le hace cara frente a Bruselas. Y el Estado de Derecho, desde luego, lo que digo yo es que eso en Europa no existe, tal como ellos quieren entenderlo. Estado de Derecho son todos. Y si por Estado de Derecho quiere decir un Estado, porque lo único que hoy podría definirse tácitamente sería aquel donde las leyes no solamente obligan y las cumplen los gobernados, sino también los gobernantes. Eso sería, por lo menos, una metáfora de cómo podía interpretarse la expresión Estado de Derecho. Es que en España los gobernantes, el rey, Rajoy, la corrupción, catalanes, Arturo Mas, todos los gobiernos autónomos, todo el gobierno socialista en Andalucía, todas las corrupciones, es que respetan las leyes los gobernantes. Si precisamente no hay Estado de Derecho cuando... No, el Estado de Derecho existe, pero eso no puede servir de modelo porque justamente en los casos de corrupción, quien no cumple las leyes son los gobernantes, no son los gobernados los corruptos. Los gobernados se desmoralizan, abandonan, tiran la toalla, no tienen ya conciencia, les da igual, pasan de todo, no creen en nada, pero la corrupción la inicia el rey desde arriba. Y del mismo modo que en el siglo XVII se decía, antes de la guerra de religión, que los pueblos siguen la religión de sus reyes, hoy, digo, los pueblos siguen la corrupción de sus jefes, de sus reyes el primer, en España Juan Carlos, el primer corrupto. Y segundo, después, todos decirme, después de Suárez, ¿qué gobierno no está? Felipe González es el que ha fundado la honradez y el gobierno de las leyes, al menos John Adams, el que fue segundo presidente de Estados Unidos, hombre, ese dijo una expresión digna. No dijo Estado de Derecho, dijo, estamos haciendo, señora, una señora que le preguntó, ¿qué están haciendo ustedes en la Constitución? Dice, señora, estamos haciendo la República de las leyes. Eso sí es bonito. Pero claro, con estas personas tan mal informadas, con tan pocos conocimientos, ni políticos ni jurídicos, como es España, ¿cómo extrañarse que España esté destruida? Destruida moral y políticamente. Y que se le esté dando importancia ¿a qué? A ver que el PSOE, si Sánchez se acepta el pacto con Rajoy. ¿Pero esto qué es? Pero si Polonia tiene dignidad, por lo menos no consciente, a lo mejor es justo, yo no he estudiado la ley de medios, y a lo mejor es una dictadura del gobierno, posiblemente tenga razón Gabriel, y será rechazable por cualquier demócrata del mundo, pero amigo, como pueblo, como Estado, le está haciendo frente a la intromisión en un asunto interno que es el del Estado democrático, que es un Estado de Derecho, aunque lo permitan las leyes europeas. No, eso es indignante. Y además, la segunda carta que ha mandado el gobierno de Polonia
El ministro citado anteriormente, en la segunda carta, literalmente, entre comillas, dice que lo que su gobierno hace es asegurar el correcto funcionamiento del Constitucional. Porque es verdad, Gabriel, que ahora no lo recordaba cuando hablas tú y lo ves, que en el Constitucional hay una sentencia que ganaron los que hicieron la ley de medios. Y en el Constitucional le dio la razón. Por eso dice asegurar el correcto funcionamiento del Constitucional, que se ha pronunciado sobre esto, dando la razón jurídica al gobierno. Probablemente no será verdad, yo eso no entro. El número 2 de la comisión que estaba estudiando, también entre comillas dice, Polonia es un Estado soberano y democrático. Lo democrático no es verdad porque no hay en Europa continental. El único que se aproxima a la democracia es Francia. Casi le falta un poquito y sería democrático. Pero ni Suiza siquiera es democrático. Si es que sois ignorantes de verdad cuando aplicáis conceptos que no habéis estudiado. Suiza tiene, a nivel local y a nivel cantonal, es más democrático que ningún otro país porque se rige por referéndum, es decir, por la democracia participativa o asamblearia, lo que queráis. Pero municipios muy pequeños, a nivel nacional, está funcionando como España, con un parlamento con listas de partidos. Es más, en un informe que lo he citado aquí alguna vez, mundial, extraordinario, el más grande que se ha hecho nunca, sobre la corrupción, incluyó a Suiza entre uno de los países donde la corrupción alcanzaba unas proporciones gigantescas porque el 25% de las familias suizas se declaran beneficiadas por el régimen del secreto bancario y de que las fortunas indignas, ilícitas del mundo están refugiadas con protección de las leyes por las leyes suizas. Es decir, que no hagáis ilusiones. Bien, esto yo no puedo decir más. A ver, me parece bien que Polonia plantee cara a Europa. Bien, para terminar este tema de Polonia, pendientes de que la próxima vez que esté disponible José María Alonso nos ilustre mejor y con mayor antecedentes culturales. Polonia, el gobierno actual ha plantado cara, como dicen literalmente el artículo que hemos comentado, para echar sobre la mesa de Bruselas la carta de la soberanía polaca, así cualquier cosa, y que desdeña y se está dispuesto a llegar hasta el final en la lucha contra Bruselas. Yo creo que esto es suficiente. Hay una cuestión, yo creo que valdría la pena leer la nota que nos ha enviado vuestro amigo, venga, perdón, porque es muy interesante. Es que se me había olvidado. Es que es muy interesante. Es que, claro, como José María no puede estar aquí, pero la nota que ha enviado yo creo que es de una claridad enorme. Sí, no, es que se nota muy bien que es alguien que conoce muy bien esa temática. Muy inteligente y muy vale la pena leerlo. Es que se me había olvidado, perdón. No, es que es muy, muy clara. Sí, José María nos ha enviado un pequeño mensaje. El país y la Unión Europea utilizan el término Estado de Derecho de manera equivocada. Sabemos, gracias a don Antonio, que todos los estados regulados por un ordenamiento jurídico son estados de derecho. Aparte de eso, el gobierno actual de Polonia no va a tolerar injerencias, igual que Hungría con Orbán. Además, Polonia tiene las heridas abiertas desde que el 1 de septiembre de 1939 fue invadida por potencia extranjera y luego repartida en Yalta. La única manera de retorcer el brazo a Polonia es dejarla sin dotaciones económicas de la Unión Europea. Putin, mientras tanto, disfruta del desmoronamiento de la Unión Europea, ayudado por la probable salida de Inglaterra y poco a poco minada por el grupo de Visegrado. Este es el comentario que nos ha enviado. Me parece bien, es muy cierto. Además, a mí me parece extraordinariamente preocupante que el ascenso de Putin parece imparable. La Unión Europea parece dispuesta a colocarse en una situación de dependencia suicida que por lo pronto en el terreno energético hace de la Unión Europea prácticamente un territorio por completo dependiente, por un lado, sigue bajando el precio, por un lado del gas ruso para Rusia y por otro lado de las importaciones del Golfo. Mientras tanto, la Unión Europea sigue negándose en redondo a practicar las explotaciones por vía de fracking que en Estados Unidos ha permitido pasar de una situación deficitaria a una situación de exportador neto. Pues mire usted, si realmente quiere usted suicidarse, lo está haciendo usted muy bien. Bueno, pues simplemente para terminar el tema relativo a la no aplicación según la Unión Europea del Estado de Derecho en Polonia, mi pregunta iba dirigida sobre todo por el término que utilizan, ¿no? Y ese término no es un término escogido al azar, sino que viene reflejado en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Y lo que pretenden precisamente es aplicar el artículo 7 por vulnerar este artículo 2. Y simplemente para terminar y que los oyentes y vosotros
los presentes en el estudio lo sepan, el artículo 2 hace referencia de manera literal a lo siguiente. Los valores en los que se fundamenta la Unión son el respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad en conjunto, que se caracteriza por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. Bueno, pues después de leer esto, yo creo que debería ser de continua aplicación el artículo 7 prácticamente a diario, porque esto es un estado utópico en el que diariamente no se cumple ninguno de estos valores que predica este tratado. Entonces causa verdaderamente sorpresa que pongan ahora el grito en el cielo porque Polonia sí, no será de una manera muy democrática en el sentido que ellos entienden la medida que van a tomar, pero que ahora pongan el grito en el cielo por esta medida de ley de comunicación para aplicar el artículo del Tratado de la Unión, pues me causa sorpresa, simplemente esto.